amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. En esta ocasión conversaremos en toda nuestra entrevista central con el ingeniero César Matos y estamos hablando del presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, quien viene a conversar con nosotros sobre esos temas de tanto interés para la República Dominicana como lo es la escasez de productos tan demandados en nuestro país como el plátano, lo que tiene que ver con la importancia y el impacto de la veda de Haití en los productos agrícolas de la República Dominicana y todos esos temas de interés nacional que sé que él, como siempre, nos puede aportar. Muy buenas tardes y bienvenido, ingeniero. Gracias, Johanna, por tu invitación a este espacio tan interactivo y tan interesante como es Detalle Semanal. Muchísimas gracias, ingeniero, a usted por acudir siempre a nuestro llamado. En esta ocasión, ingeniero, ustedes saben que ustedes tienen la papa caliente en la mano, porque la gente está hablando de lo que es, incluso se han hecho muchísimos spots de eso que se hacen por las redes sociales, para demandar la importancia del plátano en la República Dominicana y de algunos otros productos, y vemos también que el ministro de Agricultura manda a la gente, como en los tiempos anteriores de otros gobiernos, a que no coman plátano, sino que coman papa. Vamos a hablar de qué ha pasado con este rubro en la República Dominicana, o sea, ¿a qué se debe los altos precios? ¿Nosotros tenemos un problema en la producción o tenemos un problema en la colocación? ¿Cuál es la situación que se vive? Sí, vamos a hablar un poco de lo que es la cultura. Exacto. La cultura y la tradición de los pueblos es algo que va edificándose a través de los años y a través de los siglos. Sí. ¿Qué tal si el gobierno chino le pidiera a la ciudadanía que no comiera arroz, que comiera sorgo o que comiera maíz? No es parte de su cultura culinaria. No. Por tanto, cuando se eligen los gobiernos democráticos como los que tenemos, que son gobiernos elegidos por el pueblo, sí, y se gobierna para el pueblo y se empodera al pueblo del gobierno. O sea que este presupuesto del 2016, por ejemplo, debiera manifestar o revelar el empoderamiento del pueblo sobre el presupuesto. O sea que el presupuesto debe ser dedicado a satisfacer las demandas de la población, entre ellas de todos los sectores sociales. Sí. Volviendo al plátano, nuestra cultura alimenticia, si pudiéramos llamarlo así, incluye el plátano como parte de la dieta diaria y lo comemos en la mañana, lo podemos comer al mediodía, como el arroz, y lo podemos comer en la noche incluso. Sí. Siempre por la tarde dejamos algo de la ración que sobra en el mediodía y garantizamos que a la cena, aunque no es tan abundante, no debe ser tan grande, podamos consumir aunque sea un trocito de él. El Ministerio de Agricultura se crea realmente a través de la ley 08 del año 65, no recuerdo bien, los años 60, para conducir las políticas de fomento agrícola, fundamentalmente. ¿Y qué es el fomento? Fomentar significa multiplicar, ya sea la agricultura o la ganadería. Sí. Y entre una de esas políticas se dedican programas específicos, programas de musáceas, programas de cereales, había un programa de maíz un tiempo, pero ¿qué ha pasado? Después de los años 60, se ha iniciado con el inicio de las políticas de privatización, se han iniciado un proceso de desmantelamiento de las instituciones. Cada vez se designan en las instituciones personas o funcionarios cada vez menos conocedores de la realidad socioeconómica y menos competentes. Y sectores sobre todo interesados que van a los ministerios a hacer sus propios negocios. O sea, que no es competente el actual ministro de Agricultura. Bueno, no niego la competencia de él, pero realmente ha habido un descuido, y no es un descuido exclusivo de él, se ha venido manifestando a través de los años de las políticas que se ejecutan a través de los programas. Hablemos del programa de musáceas, porque ahí está incluido el rulo, el plátano y el guineo, se dedica a las musáceas exclusivamente. El programa de musáceas deberá promover, incentivar y mejorar, incluir nuevas tecnologías, la transferencia de ellas a los productores para que haya una producción cada vez más eficiente y se pueda escalar, se pueda incrementar la producción de plátano en el país. Para ese servicio hay un departamento en la Subsecretaría de Extensión
que se llama Departamento de Extensión Agropecuaria, donde están los técnicos que se capacitan para llevar la transferencia de tecnología a los productores, para llevar el conocimiento en nuevas áreas y que se pueda hacer nuevas prácticas para el incremento de la producción en plátano. Sí. Ahora mismo nosotros en un acuerdo que suscribimos con el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, estamos promoviendo la nueva guía tecnológica de producción de plátano. Se va a realizar uno de estos talleres el 6 del mes de noviembre, okay. Uno en Tamayo y otro en Villa Jaragua, para la promoción del plátano y el guineo. Es una labor que no le corresponde al CONIAF, pero que la hace porque el Ministerio de Agricultura no está haciendo nada. Ahora mismo están en un limbo todos estos profesionales que debieran estar en contacto directo con los productores para que los productores tengan una motivación y un incentivo nuevo para incluir nuevas variedades, entre los que se deben también promover el uso de nuevo material de siembra, que casi siempre se promueven cepas in vitro para conseguir plantaciones sanas, vigorosas y con alto rendimiento. Ingeniero. Ahora mismo estamos ante el desafío de importar el plátano. Hay que tener mucho cuidado porque muchos orígenes de las importaciones hacia la República Dominicana pueden contener serias plagas y que son amenazas a nuestra producción, lo que sí nos complicaría el esquema porque nosotros somos exportadores de banano a Europa. Y se ingresa una enfermedad como la que hay en algunos países, que es la Pseudomonas solanacearum, que podría cerrarnos el mercado a Europa. Esta pseudomona lo que produce es una pudrición vascular en el plátano, en el guineo, y sería un problema cuarentenario para nosotros porque no tenemos esa enfermedad. Es una enfermedad bacteriana, esa es una complicación. Hay que tener mucho cuidado porque los importadores van a querer tomar su cuota de importación de plátano, pero nos pueden traer serias amenazas y peligros al país, así que yo le advierto al Ministerio de Agricultura y al gobierno que desde luego debe importar los rubros que están en deficiencia, que no están abasteciendo el mercado, pero hay que fortalecer las políticas, hay que levantar los programas, el programa de Musacia específicamente, para que tengamos garantizado el suministro de plátanos y guineos en el mercado interno. Además de que usted me dice que el programa de Musacia se está abandonado por el Ministerio de Agricultura. La pregunta es, ¿cuáles otras razones tiene la República Dominicana para estar en este desabastecimiento de plátano actualmente? En primer lugar, que no hay ninguna política. Y esta política debe ejecutarse a través de un programa que debió ser consistente porque somos comedores de plátanos 24/7. Aparentemente se hablaba de especulación, pero somos una economía de mercado donde lo que abunda se abarata y lo que se escasea se encarece. Bueno, entre los productos vedados al vecino país de Haití está el plátano y el guineo. O sea que esa reinyección del plátano al mercado interno debiera garantizar la baja de los precios, lo cual no está sucediendo. O sea que realmente hay un déficit. Lo que pasa que... ¿Pero qué causó el déficit de ese rubro en la República Dominicana? ¿La sequía? O sea, la sequía de un lado y la disminución de la superficie que se dedica a la siembra de este rubro. O sea, se sembró menos plátano para esta ocasión. Se está sembrando menos plátano, por lo cual las políticas hacia los rubros, hacia los cultivos, debe ser de incentivarla. La promoción es incentivar, es hacer que los productores deseen, quieran hacer eso. Cuando nosotros hablamos... Y para eso debemos facilitar planes de preparación de tierra, planes de nivelación de tierra, en sentido general, nuevos planes de cultivo o modificación de nuestro sistema de riego, a lo cual debemos ir. Porque la sequía prolongada nos obliga a estudiar la realidad de explotación agropecuaria y debe movernos a modificar nuestros sistemas de riego hacia modelos más eficientes, hacia tecnologías de riego mucho más eficientes y que nos favorezcan el incremento de la producción y la competitividad para tener mayores beneficios. Ingeniero, cuando hablamos de sequía,
nosotros tenemos meses escuchando en los medios de comunicación, porque nosotros los comunicadores tenemos un grave problema, y es que creemos que sabemos de todo. Y hay algunos, y algunos también organismos oficiales del Estado, que han asegurado de que el problema de la sequía fue que no llovió. Entonces yo quiero preguntarle a usted como experto del área, un ingeniero agrónomo, una persona que tiene conocimiento de lo que es sembrar, pero sobre todo del cuidado de ese tipo de siembra, de cómo hacerlo productivo, el campo. La pregunta es la siguiente: ¿se pueden implementar políticas públicas? O sea, el gobierno debe ocuparse de mitigar ese momento, y si se puede hacer bajo alguna tecnología, de lo que es la sequía y el efecto que causa en la producción agrícola. Sí, el origen de la sequía hay que verlo desde una dimensión integral. O sea, la explotación, vamos a decir, inadecuada de los recursos naturales sostenidas en el tiempo, la depredación de nuestros bosques, sobre todo donde están los nacimientos de los ríos, la variación de toda esta cobertura boscosa, y lo que propicia que la restauración de ellos se dé a una velocidad menor que la velocidad que se explotan nuestros recursos naturales. Debemos ver el origen de la deficiencia de agua como algo más complejo. O sea, debemos verlo de manera transversal, mirando hacia los recursos naturales, los recursos hídricos, y la lluvia es el fenómeno, o la estación lluviosa es de la que dependemos para la agricultura. Cuando las estaciones de lluvia se alejan, nos complican incluso los periodos de siembra y por tanto pospone la cosecha. O sea, complica también el escenario del manejo fitosanitario de los cultivos y de la aparición de las plagas. Sí, claro. Porque casi siempre con la primavera, que se iniciaba en abril, en marzo, pero que con las lluvias de abril se despierta la vida, se despertaba la vida en nuestro país. Sí, porque eso era cosa del pasado. Eso era el reverdecimiento de los campos, la aparición de las flores, pero también nuestros insectos, sobre todo las mariposas, también activan, salen de las pupas, activan la vida biológica de las larvas, empiezan a aparecer, y luego estas larvas se empiezan a alimentar con las primeras hospederas que le proveen el alimento, y entre ellos están a veces las plantas de cultivo. Y nosotros tenemos un periodo totalmente cambiado, una sequía prolongada, claro, que no permite que tú hagas tu momento de siembra oportunamente, y que definitivamente te va a obligar a emplear mayores recursos en el manejo de tu cultivo, y a veces te puede aumentar los costos. Eso en sentido general. Pero en el contexto global tenemos un cambio climático a nivel de todo el planeta, producto de la emisión de gases con efecto invernadero que producen un recalentamiento global, que producen el deshielo en los polos, ¿verdad? El aumento del nivel del mar en sentido general, pero a su vez está produciendo escasez de lluvias en la parte continental, como también en nuestro país, y el en la parte insular, y tenemos un fenómeno del Niño que también nos ha hecho un periodo de sequía más seco todavía. Más prolongado. Exacto. Y nos ha provisto de de temperaturas más calurosas en un periodo donde no debería haber calor, porque hace rato que el verano terminó, ¿verdad? Pero seguimos teniendo temperaturas muy calientes y seguimos teniendo escasez de lluvia. Ante este escenario, hace rato que el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos e Instituto Agrario Dominicano, debieran estar diseñando escenarios para garantizar, y el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, que es un ministerio que cruza todos los demás ministerios, y
y tiene que ver con el desarrollo económico nacional, porque los recursos naturales son la base del desarrollo. Nosotros nos las bases y el Ministerio de Medio Y Ambiente debemos, es el responsable de lo que tiene que ver con la, debe garantizar que las explotaciones garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y la reproducción de las riquezas que tenemos, la biodiversidad, que son plantas y animales que conviven en el bosque. O sea, hace rato que debiéramos estar diseñando y estarnos preparando escenarios de desarrollo donde estemos ya ensayando modelos de siembra, sistemas de riego que garanticen no la misma producción, sino un incremento sostenido de la producción, porque tenemos un incremento sostenido de la población también a la cual hay que alimentar. Y viéndolo de cara al mercado, también viendo cómo podemos ser competitivos en el mercado externo que nos provee las divisas que necesitamos para traer las cosas que no producimos aquí. Ingeniero, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos, yo quiero que usted también nos explique un poquito de cuáles han sido los productos que han sido más afectados con esta decisión de la veda de Haití, nuestro país vecino, y se supone que el segundo socio comercial de la República Dominicana, y sabemos que es a donde a lo mejor más llegan parte de los productos agrícolas de la República Dominicana, sobre todo con mayor facilidad, por el nivel de restricciones que son menos y a veces llega incluso hasta de manera clandestina ese tipo de producción, o sea que de una manera u otra, aunque el gobierno no vea la recaudación, pero también se vende en ese mercado. Entonces vamos a analizar qué tan afectados han sido los productores en este sentido, cuáles han sido las pérdidas, pero también vamos a ver cómo van los salarios y las condiciones de vida de los productores agrícolas, de los ingenieros agrónomos, de la gente que trabaja el campo de la República Dominicana. No nos cambien. Gracias por continuar con nosotros, señores. Continuamos en esta entrevista del ingeniero César Matos, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos. Y precisamente antes de irnos a la pausa, dejábamos ahí en el aire la pregunta de cuáles otros productos se ven afectados con la veda de Haití, productos agrícolas específicamente, y cómo es el comportamiento de ese producto vedado en el mercado local. Bien, el comercio con Haití es un comercio, un intercambio comercial básicamente espontáneo. O sea, el gobierno no ha diseñado una política de intercambio. Incluso los grandes empresarios... No hay ningún producto de que usted diga, ese es el más demandado. Sí, los hay, desde luego. Y prácticamente dentro de los 23 que han sido vedados son de alta demanda en Haití, incluyendo materiales de construcción como el cemento y las varillas de acero para la construcción. Son muy importantes. Pero se ha dado todo espontáneamente por la demanda que se da, y el tráfico en las fronteras siempre se da de manera informal, básicamente. Eso es como el tráfico de mercancía entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, que es una frontera muy amplísima, entre Ecuador y Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Y el gobierno lo que entra es como un ente regulador que trata de condicionar. Entonces hay este fenómeno, hay un intercambio anual de alrededor de 705, 706 millones de dólares. No es una economía tan grande, pero es muy importante porque de ella viven gran cantidad de familias que si se pueden considerar microempresarios porque se emplean para transportar, para darle servicio a las personas que trasiegan la mercancía, exceptuando de ello a los grandes empresarios que utilizan su propio transporte, las patanas que se ven caminar por la carretera internacional, que no se le llama así, pero la carretera Sánchez se ha convertido en una de las arterias más importantes para llevar estos productos. Entonces, entre los productos agrícolas vedados, ahí están el plátano, ahí está el guineo, ahí están, bueno, están luego las pastas alimenticias, entre otros, las frutas, los vegetales que se llevan, el limón que se lleva a Haití, que se paga a muy buen precio, aparte de otros productos que fueron vedados como el pollo y los huevos. O sea que prácticamente han vedado todo lo que ellos necesitan para comer y han detenido ese flujo económico
que se da día a día a ¿Y través de los mercados de Jimaní, a través de Dajabón y a través de otros puntos en Pedernales, etcétera. se tienen algunos cálculos de pérdidas de los productores o ese producto ha podido reinsertarse en el mercado local sin ningún problema? Y si algunos han podido sentirse una baja en el costo aquí en el mercado local. Es muy difícil que se refleje en el mercado local, pero debería reflejarse, o sea, porque si eso no se está consumiendo, no se está enviando a Haití y se está retornando al mercado local, eso ya debería estar manifestándose en los precios, sobre todo del plátano, porque Sí. Haití es un gran consumidor de plátano. El origen de la veda tiene un origen político, Sí. hay una crisis, diríamos así, no una crisis fatal, pero es un escenario político electoral donde el actual presidente de Haití trata de definir un escenario favorable para él, trata de mostrarse agradable ante algunos sectores que quizás no son tan simpatizantes de él o de su candidatura. Exacto. Entonces quiere mostrar un poco de dureza hacia la República Dominicana, ¿verdad? Porque allá le acusan a Martelly de blandenguería y de este lado parte de muchos sectores acusan al gobierno dominicano también de blandenguería, o sea que ¿Y hay o no hay un hay? escenario donde hay que negociar y sobre todo la República Dominicana a través de su frente diplomático, no solamente la persona de Andrés Navarro, el canciller, sino de tantos cónsules que hay que vegetan En el en la ambiente. Cancillería y tú Sí. no sabes qué hacen. Debieran estar promoviéndose una política de buena vecindad, o sea, promoviendo no solamente un acercamiento, sino una convivencia pacífica entre los sectores empresariales dominicanos y haitianos, de modo que se puedan desarrollar programas de acercamiento y de fortalecimiento Sí. del intercambio en este mercado donde participan familias y grupos empresariales pequeños y grandes, tanto haitianos como dominicanos. O sea, tú no has visto nunca ninguna campaña de asistencia social que en el plano binacional se esté desarrollando, donde grupos empresariales dominicanos estén llevando asistencia a familias pobres de la margen haitiana Bueno, dentro de la frontera. yo creo que Eso es nosotros hemos parte. hecho más y se ha sentido más, porque nosotros siempre le damos una asistencia, incluso a lo mejor no En planificada, momentos de crisis. pero también, o sea, ese hospital que no es de los dominicanos, es de los haitianos, o sea, el hospital de la margen de la frontera, Sí. o sea, está ahí dando un servicio constante. Dando un servicio constante. E incluso hay muchos que pasan, ahora habrán algunas restricciones por el tema migratorio, Sí. pero hay muchos que van y vienen y ponen su producto ahí y vuelven otra vez y se Lo van. que yo quiero es llamar la atención de que se pueda, ¿verdad?, conformar De que sea una práctica un asunto político, a lo mejor más, algo que sea exacto, más oficial. que determine el día a día, el curso de ello. Y eso, la República Dominicana es la que más ha hecho Sí. y la diplomacia internacional y los organismos internacionales tratan de presionar a que haga más. O sea, nos quieren poner a nosotros como los responsables de la suerte del pueblo haitiano, Pueblo haitiano, que no es nuestra exigiéndonos que responsabilidad. recibamos su población acá y que también seamos los que le demos la asistencia social obligatoria. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes han podido palpar o han tenido algunas cuentas de cuánto ha sido la pérdida o qué representa la pérdida para los productores agrícolas en cuanto a los productos de Haití? Números no que exportan a tenemos, Haití? pero si tú haces un cálculo del intercambio anual y determinas los días en que está paralizado, se pueden determinar cuáles han sido las pérdidas. Okay. O sea, si en un año son 700 millones lo que se intercambia, Tenemos entonces, más de 3 semanas ya, o 2 semanas y pico. Sí, con el exacto, intercambio. serían 15 días en un mes, 700 millones, lo divides entre 30, serían 7, entre 3 serían mensualmente 2.5 millones Millones. de dólares. Okay. Entonces sería, digamos, eso podría estar afectando el mercado en 2 semanas en 1,5 millones de dólares en pérdidas. Ok. Bueno, hasta el momento son recuperables. Pero eso es así a grosso modo. Realmente eso se podría calcular en el intercambio específico que se da en cada punto fronterizo y las estimaciones que hagan los comerciantes propiamente
de su intercambio porque no real. todos los rubros se mueven al mismo Se tiempo. mueven Sí. al mismo tiempo. Cuando nosotros vemos, Pero por ejemplo... hay cálculos, hay Ajá. formas en que se puede estimar Sí, eso claro, con más claro, precisión. claro. No, y me imagino que otros organismos han de tener cuáles son las pérdidas, Eso, sobre todo sí. los mismos productores, porque van asociándose, agrupándose por tipo de rubros también. Sí, eso no se Ellos lo estima fueron. tan rápido porque apenas Exacto. fue a partir del día primero que declararon Exacto. esa veda Porque tenemos de como 2 manera semanas, espontánea, 15 lo que días. eso denota que no hay, ¿Usted cree que puede ser sostenible en el tiempo esa veda? no la va a sostener, eso lo van a tratar de sostener ellos hasta el 25, el 25 tienen elecciones Okay. presidenciales, tal vez lo van a sostener hasta el 25 para agradar ellos políticamente a algunos sectores internos en Haití, pero no creo que ellos puedan sostenerlo más allá. Los pequeños empresarios van a seguir llevando esos productos porque no los tienen allá. Okay. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ahí de productores agrícolas, la última vez que usted vino aquí, recuerdo que me hablaba de la condición muy deprimente, muy deplorable, sobre lo que es la condición como trabaja el productor agrícola en la República Dominicana, su condición de salario y todo eso. Ustedes que me imagino que participan y que están ahí todo el tiempo en la constante demanda, ¿han tenido alguna respuesta diferente tomando en cuenta de que el presidente, su motivación de gobierno está enfocado en el campo? O sea, ¿le ha respondido el presidente a ustedes en materia salarial y en materia de beneficios para los productores agrícolas? Bien, las demandas de nuestro sector profesional de mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los profesionales es una demanda vieja. El presidente la conoce. ¿Y le ha hecho caso él, el que siempre está metido en el campo? Bueno, recibió una comisión de un grupo de profesionales y prometió estudiarla. O sea, es un estilo un poco como conservador. Así mismo, ¿Usted lo ve como un protocolo? Sí, como un protocolo más bien, porque el espíritu de un presidente es de asumir las necesidades de la población, y una de ellas, él la asumió durante el periodo electoral, antes de que lo eligieran presidente, que era darle poder de compra a los trabajadores dominicanos, a través del mejoramiento de las condiciones de sus ingresos, y el salario es el componente fundamental. Yo creo que muchas cosas ha hecho el gobierno y hay que aplaudirlo, pero ha descuidado algo fundamental, que es que para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, entre ellos los profesionales del sector agropecuario, el salario es fundamental y ya entró en el 4º año de gestión sin dar indicios de que lo va a mejorar. Bueno, y dice, no es posible que no se pueda. Montaz de que no hay recursos. Hay recursos porque en un puede. presupuesto de 664,000 millones de pesos, el 1%, por lo menos el 2% de ese presupuesto se puede dedicar a mí, que no me diga lo que pasa, que una cosa es elegir el candidato cuando es candidato. El candidato es un candidato para todos, pero cuando lo eligen presidente es un presidente que toma las decisiones para él. Y las decisiones deben tomarse para el beneficio de todos los sectores sociales. Yo creo que se puede suprimir una pequeña partida de la que se invierte en las obras que no son tan prioritarias, como son esas grandes construcciones, que se pueden no detener, pero llevar a un ritmo más lento, y dedicar un 2% al mejoramiento de las condiciones salariales de los policías, de los guardias, bueno, no digamos los profesores ya en esta etapa, porque tienen el 4%, más bien los están aguantando para que su incremento salarial, que puede crecer más, no sea tan y lo merecen frente a otras profesiones. Y lo merecen también, pero que para favorecer otros sectores es bueno. Su 4% va como quiera para el sector educación, pero en aras de favorecer otros sectores se podría suprimir algunas partidas en la parte de la construcción de obras civiles, en las que se mueven tantas comisiones, pero por Dios, de 2.000 millones que se queden en las manos de comisionistas y demás peajistas que cobran por servicios prestados en diferentes instituciones públicas, con eso solamente da, ¿verdad? Para llevar un aumento, para mejorar las condiciones de salario. Realmente la fuente para mejorar los salarios es la voluntad del presidente. Él es el responsable. Señor presidente Danilo Medina, usted tiene la palabra, usted lo puede hacer. Oro para que Dios le pueda proveer la voluntad de hacerlo. Se puede. Y Mira, en los gobiernos como este no quieren mejorar los salarios para que el incremento salarial no aumente el circulante y no presione la inflación.
Ese es un riesgo que hay que coger, pero vale la pena. El salario de los profesionales agropecuarios es una inversión para mejorar el campo, para sostener el crecimiento económico en el campo. Pero no se puede desarrollar el campo. El presidente Danilo Medina, que esté enfocado en el campo y que coge con un saco de dinero todos los domingos, supuestamente a levantar los productores agropecuarios, ustedes se estén quejando de que tienen bajo salario y que no tienen que no tienen la condición para la producción adecuada. No se puede mejorar el campo, no se puede desarrollar el campo con oficinas públicas del sector agropecuario cayéndole encima. Yo voy a traer fotografía en el próximo programa. Sí, cayéndole encima a los profesionales. Tienen que hacer sus trabajos fuera de ella. Pero en todas las zonas, no te voy a decir que en la zona sur, en el norte, en todas las zonas agropecuarias del país. No se puede. O sea, está muy bien todo eso, que a través de los financiamientos a grupos de productores y ganaderos se mejoren las condiciones de esos grupos, pero debe haber un enfoque de una mayor dimensión, un enfoque integral para el desarrollo del sector agropecuario, y ello debe redundar en la mejoría de las condiciones de vida de los productores en sentido general. ¿Usted cree que le falta y de los profesionales que trabajan en el sector? Institucionalidad a las visitas sorpresa del presidente en el sector agrícola. Sí, hemos demandado eso. Eso debe institucionalizarse a través de un programa que si bien puede ser manejado por la presidencia, pero que bien, tiene que ser un programa bien diseñado y donde estén bien definidos cuáles son los objetivos generales del programa, ¿verdad? Y cuáles son los resultados. Las visitas sorpresas, yo no la puedo catalogar de una política porque tú no sabes cuáles son los resultados esperados para los distintos, cómo va a impactar los distintos rubros y cómo va a impactar la economía de todos los actores sociales del sector rural dominicano. Cuando usted, por ejemplo, evalúa, y la visita sorpresa yo no la puedo evaluar porque no están consolidadas dentro de un programa. Ahora, yo pregunto, mirando en la época de la sequía, ¿verdad? Una escasez en la producción de rubros, plátanos y otros. Una mosca del Mediterráneo que entró a la República Dominicana por una falta de control en nuestros puertos y aeropuertos. O sea, eso hace que todo lo que nosotros íbamos a mandar al extranjero no pudiese salir. Incluso aquí ahora se está indemnizando a los productores que se supone perdieron. Pero esos productores tenían una inversión del mismo gobierno que le había dado un dinero. Entonces, se puede calificar las visitas sorpresa como un dinero que no puede ser recuperable, sobre todo este año, olvidándonos de todo lo que ha pasado o lo que podría pasar en las demás. O sea, ¿ha generado más pérdida que ganancia o ese dinero está asegurado y es recuperable? El dinero que se ha invertido en lo que tiene que ver con la producción agrícola. Todavía no lo podemos catalogar como pérdida, puede perderse una parte. Muchas de estas inversiones van como capital para arrancar muchas empresas. Y este capital se invierte para recuperar a mediano plazo. Muchas de estas empresas han asegurado sus inversiones a través de Agrodosa, o sea que están garantizadas por esa parte. Corren riesgo, como toda inversión que se hace en el sector agropecuario, pero se trata de hacer de una manera ordenada. Además de la mosca del Mediterráneo, hay otros riesgos que siempre debemos ver por delante, las amenazas externas que nos acechan. Producto de la crisis de la mosca del Mediterráneo, por ejemplo, tenemos cerrado el mercado a los Estados Unidos, ¿verdad? No así a Canadá, que es un país muy frío, donde el impacto que puede producir en la agricultura la mosca del Mediterráneo es mínimo porque se pasa la mayor parte del año en invierno, si se pudiera decir, este país. Pero como está tan cerca de Estados Unidos, nos complica un poco el mercado con Canadá, el mercado de las frutas y de los vegetales. Hay otra amenaza que apareció en California y apareció en Miami, que es la mosca oriental. Es una mosca un poco más grande que la mosca del Mediterráneo, y yo llamo a las autoridades sanitarias Todavía no está en la República Dominicana. No está en la República Dominicana, pero nosotros tenemos un intercambio con los Estados Unidos. De pronto traemos frutas para la temporada navideña que no son, que son exóticas para nosotros,
en las que pudiera venir envuelta esa amenaza. Ya ¿Esa es la mosca? ya ha sido observada, ya ha sido descubierta en California, de donde donde se exportan, Sí, ¿verdad?, claro. productos agrícolas en forma de conservas o De frescas, diferentes maneras. y que pueden ingresar al país. Llamo la atención al Servicio de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura para que tome muy en cuenta eso, porque estamos muy cerca de la temporada navideña y vamos a empezar a traer manzanas, vamos a traer frutas procesadas o disecadas, etcétera, y puede venir incluso Ya, fruta fresca, porque la ok, manzana viene en estado fresco, no claro que viene en sí. forma de conserva, y puede venir envuelta esa amenaza. La mosca oriental ¿Y es cuál es? procedente de China y Ok. podría ser una amenaza cuarentenaria nuevamente para el país, porque eso nos pondría restricción en países como Europa, donde exportamos piña y banano, porque tiene más de 400 hospederos y no existe esa amenaza ya, o Podría sea que entonces esa podría mosca entonces de esa es, aparecer en el país, no está en el no país, hay que está, aclarar, no no está está, en el ok. país, pero hay que Si tener entra, cuidado para que no penetre, si entra porque entonces yo creo que completaríamos, ¿verdad? Porque con el, tenemos inter- cerrado el mercado con americano, el intercambio global y con las debilidades tenemos que cerrado el tenemos, mercado de podríamos Haití cerrar muchos y ahora mercados. también que cerremos el europeo por un descuido, o sea, entonces Sí, es un llamado muy oportuno. sí, es un llamado oportuno para que se tomen las medidas y se establezcan los controles necesarios para que no entre a nuestro territorio esta plaga, que no es tan temible, pero que produce los mismos No es efectos. tan temible, pero nos causa todas las Pero es restricciones. cuarentenaria, es una plaga indeseada en nuestro territorio. Bueno, de verdad que ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los datos están súper importantes y sobre todo las advertencias para las autoridades, para que luego no escuchemos por ahí, ahora tenemos otra mosca Sí, y digan nunca sí, se dijo, sí. nunca se advirtió, porque aparentemente en la República Dominicana nuestras autoridades, como un refrán propio de nosotros, compran ganado después que les roban. Así que de verdad muchísimas La gracias por habernos globalización es muy acompañado. importante porque Sí. nos provee, podemos conseguir más recursos, fortalecer la economía, pero se pueden producir desastres Por eso es que ambientales, lo por eso hay que principal es mantener los controles. la inversión en los controles. Eso Así creo que es es. muy importante. De verdad, ingeniero, con muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias por invitarme nueva vez a tu programa. Bueno, señores, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.